Muy buenas a todos, bienvenidos a un vídeo más. Hoy toca hablar de los resultados del tercer trimestre de la empresa Amazon, que fue curioso porque tras presentar resultados en lo que es el mercado de después del cierre, las negociaciones de aftermarket, las acciones llegaron a caer más de un 20% y después en la sesión posterior pues no cayó tanto, cayó alrededor de un 6%, ahora lo vamos a ver. ¿Por qué pasó esto? Bueno, pues si te interesa esta empresa y quieres tener un resumen rápido de los resultados y lo que dijeron en la conference call, este es tu vídeo. Parece ser que los resultados no estuvieron tan mal, los de este trimestre, sino que lo que no gustó tanto a los inversores pues fue un poco el guidance que nos han dado para el próximo trimestre y también una desaceleración en el crecimiento de AWS, que lo vamos a ir viendo pues a lo largo del vídeo. Aquí tenéis pues el beneficio por acción que presentó la empresa, que sí que batió las previsiones, presentaron 28 centavos por acción frente a 22 que se esperaban y los ingresos pues quedaron ligeramente por debajo, pero bueno, tampoco es nada del otro mundo, ¿vale? Sí que quedaron un poco flojos, pero vaya, no es para que la acción caiga un 20%, sino que más bien la caída tiene que ver con lo que os comento, que lo veremos al final del vídeo, y es toda la parte de la guía para el próximo trimestre. Aquí podéis ver lo que os comentaba antes, en Aftermarket las acciones llegaron a negociarse por debajo de los $90, en concreto en este pantallazo podéis ver que estaban a 88, pero realmente en la sesión posterior las acciones pues no cayeron ese 20%, sino que cerraron cayendo un 6,8% en el entorno de los $103. Así que fijaros la volatilidad y lo que se movieron las acciones de Amazon, tras la presentación de resultados, que no estamos hablando de un chicharro, sino de una de las empresas que más capitaliza de todo el mundo entero. Bueno, vamos a echar primero, si os parece, un vistazo a la parte de números. Voy a hacer la cámara un poco más pequeña en esta diapositiva para que lo veáis bien. Y bueno, vamos a hacer un primer repaso rápido. Amazon, en cuanto a ventas, en cuanto a ingresos, no ha tenido un mal crecimiento si lo comparamos con el mismo trimestre del año anterior. Crece un 15% y si excluimos el impacto de la moneda, que ya hemos visto cómo en otras empresas tecnológicas también estaba afectando, en la mayoría de ellas estaba perjudicando, pues el crecimiento sería de un 19%, que está muy bien y está dentro de las previsiones tanto que nos dio Amazon anteriormente como las que manejaban los analistas. Os he puesto también el crecimiento que ha tenido la parte de servicios, porque las ventas totales de Amazon se componen de dos cosas: las ventas de productos y las ventas de servicios. Ya hemos hablado en otros vídeos que la parte de servicios es más interesante porque tiene márgenes más altos. Por ejemplo, aquí está, entre otras cosas, AWS, ¿no? Y muchas más cosas. Y después tiene la venta de productos, que crece menos. Veis, los productos crecen un 8% y los servicios un 21%. Bueno, hasta aquí todo bien. Os he recuadrado también la parte de gastos. Vemos que crecen un 17%, pues un poco en línea con las ventas. Y algo que me parece interesante es que en la composición total de los ingresos, pues más del 50%, en concreto el 53% de los ingresos totales, ya pertenecen a la parte de servicios, que como ya os he dicho más veces, pues a mí me parece mucho más interesante. Tienen márgenes más altos y además pues está creciendo más, como vemos. Algo que hay que tener en cuenta también en el beneficio neto y por lo tanto también en el beneficio por acción, esto os lo he extraído de la conference call tal cual, vamos a leerlo. Nos dicen: el beneficio neto incluye una ganancia de valoración antes de impuestos de $1.100 millones, que está incluida en los ingresos no operativos de lo que sería la inversión en las acciones de Rivian que tiene Amazon. Todos estos cambios en la cotización de esta empresa, de Rivian, pues tienen un impacto a nivel contable y te lo tienes que reflejar de alguna manera, ¿vale? Entonces eso está incluido aquí y hay que tenerlo en cuenta. El beneficio por acción, si lo comparamos con el mismo trimestre del año pasado, pues cae un 10%, $0,28 por acción frente a 0,31, y después os he recuadrado también las acciones diluidas en circulación, que se incrementan ligeramente, nada preocupante, es menos del 1%, pero bueno, que sepamos que no ha habido recompras este trimestre y no se disminuyen. Seguimos avanzando, voy a hacerme un poco más grande para que me veáis mejor. Amazon nos da datos también de ingresos y de beneficio de tres partes en las que divide su negocio, ¿no? Que serían América del Norte, después la parte internacional y por último AWS. Como bien sabéis, AWS es lo que está financiando la empresa, por así decirlo, y es la única parte que en este trimestre ha generado beneficio operativo. Aquí podéis ver el Operating Income, que es también conocido como EBIT, y veis cómo ha crecido, ¿vale?, respecto al mismo trimestre del año pasado, pero es la única parte
que genera pues beneficio operativo positivo. Las otras dos partes veis que nos lo ponen entre paréntesis porque generan pérdidas. Después hablaremos también un poco más de AWS, del margen y demás cosas que nos han dicho. La parte de Norteamérica pasa a pérdidas si lo comparamos con el año pasado. El año pasado aportó 880 millones al EBIT en este trimestre de 2021 y este año ha perdido 412 millones. Y la parte internacional pues incrementa significativamente las pérdidas desde 911 millones de pérdida a 2.466, en parte también impactado por la moneda. El crecimiento en Norteamérica ha sido de un 20%, pero los costes han crecido todavía más, un 22% en este caso. Aquí tenéis de un vistazo pues un poquito el resumen de los resultados, y lo que os quería comentar también es que el margen de beneficio de AWS ha caído comparado con el mismo trimestre del año pasado. El año pasado tenía un 30% de margen operativo y en estos resultados pues el margen ha caído hasta el 26%. Esto nos explicaban en la llamada de resultados, que ha sido en parte por las alzas salariales, la inflación salarial, y también por aumentos de costes como por ejemplo la energía y el gas natural principalmente. Así que de ahí la compresión de los márgenes de AWS, que podrían ser algo volátiles, ¿vale? Yo pienso que en el futuro sí que los veremos en el 30%, o incluso algunos analistas apuntan que por encima, pero actualmente pues están viendo comprimidos por esto que nos comentaban en la llamada de resultados. Vamos a ver también qué datos nos da Amazon de algunas partes del negocio. Os he recuadrado las que yo creo que son más interesantes, que son la parte de servicios, pero vamos a echar un vistazo rápido a todas. La columna de la derecha, lo que tenéis aquí recuadrado en rojo, es el crecimiento interanual, pero no es en moneda constante, ¿vale? No es excluyendo el Forex. Tenemos en primer lugar las online store, tiendas online, que es un crecimiento del 7%, tiendas físicas, donde también Amazon está creciendo, parece que la gente está volviendo a comprar en tiendas físicas, un 10% de crecimiento. Y ahora ya vamos a pasar a las partes que yo creo que son más importantes. Os he cogido algunos comentarios de estas partes de la llamada de resultados, que lo vamos a ir viendo. Tendríamos la parte de los vendedores 3P, que venden a través de Amazon, y esto es más interesante y más rentable, y es una parte en la que le interesa crecer a Amazon. Crece un 18% hasta los 28.666 millones. Fijaros que excluyendo la moneda, que también nos pone en el crecimiento, pues crecería un 23%, ¿vale? Entonces está creciendo, en mi opinión, bastante bien. Tenemos la parte de servicios de suscripción, Amazon Prime, en la que crece un 9%, excluyendo la moneda un 14%. Ya veis que el impacto de la fuerte revalorización del dólar, pues algunas compañías realmente sí que les ha causado un frenazo en el crecimiento. Aquí hablamos de un 5%. Oye, que ya es un 5% de crecimiento. 8.903 millones. Después tenemos la parte de advertising, publicidad, que ya hemos hablado de ella bastante. Es una parte de la que no se hablaba hace un par de años en la empresa, pero ya empieza a tener unos ingresos importantes. En este último trimestre, más de 9.500 millones. Fijaros que crece un 25% y excluyendo la moneda un 30%. Datos mucho mejores que, por ejemplo, los crecimientos que está teniendo pues, otras empresas que también operan en la publicidad, como puede ser Alphabet, que ya vimos los resultados. Tenéis aquí abajo, os voy a dejar el vídeo, ¿vale? Con el repaso de los resultados, y os pondré por aquí el crecimiento que ha tenido, y también pues está creciendo bastante mejor que Meta, que parece que su negocio pues está más estancado y está sufriendo más que Amazon. No son negocios exactamente iguales, ¿vale? El enfoque que tiene la publicidad Amazon es un poco diferente, el cliente también está en modo compra, bueno, ya lo hemos comentado más veces, pero fijaros que ya es un negocio representativo, más grande incluso que en YouTube en cuanto a ingresos, y fijaros que crece, pues eso, un 25% y excluyendo la moneda un 30%, que está muy bien. Y después, la joya de la corona, AWS, que el crecimiento, si bien es cierto que quedó un poco por debajo de lo que estimaban los analistas, hizo 20.538 millones, los analistas apuntaban a que podía hacer algo más de 21.000 millones, pero bueno, tampoco me parece algo tan alarmante. La tasa de crecimiento es del 27%, que yo pienso que no está mal, aunque sí que nos han comentado que esto se podría frenar, ¿vale? Ahora vamos a ver este comentario. Excluyendo la moneda, pues crecería un 1% más, hasta el 28%. Aquí tenéis el crecimiento que ha tenido por trimestres AWS. Como vemos, pues se está desacelerando, pero es que ya es un negocio de un tamaño muy considerable. Vale, esto no va a crecer al 40% para siempre, y aún así sigue teniendo un crecimiento de 2 dígitos bastante importante, pero lo que podemos esperar a medida que sigue ganando escala, pues es que esto se vaya frenando, ¿vale, chicos? No va a crecer siempre a un 30%. Y ya os digo que no me parece que estén nada mal, que crezca un 27%, aunque los analistas apuntasen a crecimientos
superiores. AWS, como os digo, pues los ingresos alcanzaron los 20.500 millones y representan una tasa de ejecución anual de ventas de 82.000 millones. Este 82.000 millones simplemente sale de multiplicar pues los ingresos de este trimestre por 4, ¿no? Suponiendo que va a tener 4 trimestres iguales. Aunque realmente de aquí a 12 meses los ingresos van a ser más altos porque la empresa sigue creciendo. Este trimestre ha hecho 20.500 millones en ingresos, pero el siguiente ya podemos suponer que los ingresos van a ser superiores. Pero bueno, es algo que es un dato que nos daban en la llamada de resultados, y también nos decían que pues con las incertidumbres macro que tenemos actualmente han visto un aumento de los clientes de AWS centrados en controlar sus costes, como es normal, ¿no? En momentos de incertidumbre pues las empresas normalmente lo que hacen es controlar un poco sus costes, un poco lo contrario a lo que estaba haciendo Meta. Si recordáis, pues yo en Meta os decía que personalmente me sentiría más cómodo si controlasen un poco más los costes, como están haciendo otras empresas como Microsoft o va a hacer Google, por ejemplo, y no aumentar tanto los costes en un momento difícil, también aumentar un montón las inversiones. Parece que es lo que están viendo también desde AWS, que muchas empresas están haciendo esto, que es lo lógico. Ojo, que a lo mejor lo que está haciendo Meta es lo correcto, ¿vale? Yo no me voy a meter aquí, pero yo simplemente os daba mi punto de vista y os decía que yo personalmente me sentiría más cómodo si hiciesen eso. Aquí podéis ver otro comentario que está copiado de la llamada de resultados. Nos decían: vemos que algunos de los consumidores están recortando presupuestos y tratando de ahorrar dinero en el corto plazo. Es normal, hay incertidumbre y vienen malos tiempos, parece, ¿no? Diría que aunque tuvimos una tasa de crecimiento, que es la que han tenido este trimestre, excluyendo el impacto de la moneda del 1%, del 28% que han crecido, para AWS la parte final del trimestre pues parece que se estaba frenando este crecimiento y estaban viendo tasas más cercanas al 20%. Y ese es el crecimiento que piensan que puede tener AWS para el próximo trimestre. Entonces veremos el próximo trimestre realmente si cae el crecimiento. Vale, ya os digo que es normal, si al final se está recortando gastos en todo este tema, pues es normal que se frene algo el crecimiento. Tampoco creo que sea un mal crecimiento, un 20%, ¿vale? Pero sí que es cierto que el mercado parece que esperaba más en esta parte. Sobre Amazon Prime también tengo aquí un comentario que os he extraído. Por cierto, chicos, desde aquí os lanzo una pregunta. ¿Vosotros tenéis contratado el servicio de Amazon Prime? ¿Os parece que por el precio que cuesta es un buen servicio, ya que incluye muchas cosas, o no? Me lo podéis dejar aquí abajo en los comentarios, que de verdad que me interesa mucho. Yo personalmente pues sí que lo tengo contratado y me parece que aporta bastante, ¿no? Ofrece bastante por el precio que cuesta. Como sabéis, pues en este año el Prime Day se realizó en julio, en el tercer trimestre. El año anterior pues entró dentro de los datos del segundo trimestre, y nos dijeron que contribuyó en 400 puntos básicos a su tasa de crecimiento de ventas interanual del tercer trimestre. Los miembros de Prime compraron más de 300 millones de artículos en todo el mundo, lo que lo convirtió en el mayor evento de ventas netas de Prime Day de toda la historia de Amazon. Así que bueno, esto es un buen dato. En Amazon Prime ya hemos comentado anteriormente que estaban haciendo subidas en el precio de la suscripción en Europa, ¿vale? En Estados Unidos ya las habían hecho y en Europa ya habían realizado subidas, también en España y prácticamente en todos los países de Europa. Sobre la parte de 3P, que son estos vendedores que venden a través de la página de Amazon, ¿no? Amazon les cobra pues unas comisiones. Los vendedores externos y los productos que ofrecen siguen siendo una fortaleza importante de nuestra oferta para los consumidores. Ya representan el 58% de las unidades pagadas vendidas en el tercer trimestre, que es un porcentaje mayor al 56% que tenían pues hace un año, y el porcentaje más alto hasta la fecha. Es interesante, parece que están creciendo en esta parte y les interesa crecer. Estamos trabajando con estos socios, la mayoría de los cuales son pequeñas y medianas empresas, ya os digo, que venden a través de Amazon, para incrementar una oferta más sólida aún. Porque Amazon, todos los productos que vende en su web, pues evidentemente no todos son suyos, sino que hay, como os digo, pues toda esta parte de 3P, que son vendedores externos asociados con Amazon. Sobre la parte del CAPEX, de las inversiones de la empresa, pues os he cogido este comentario. Amazon es una empresa que tiene un CAPEX muy alto, yo diría que es de las empresas que más alto he visto el CAPEX, si no la que más. Va a rondar en el año 2022 unos 60.000 millones de dólares, y nos decían que habían decidido reducir en unos 10 billions pues el CAPEX de fulfillment y transporte. ¿Por qué han decidido hacer esto? Nos decían que están moderando sus expectativas de construcción para alinearse mejor con la demanda. Pero
el CAPEX en conjunto no se va a reducir, ¿vale? Van a reducir en esta parte esos 10 billions, esos 10.000 millones de CAPEX, pero, sin embargo, esto se compensa con un aumento de esos mismos 10 billions en infraestructura tecnológica, principalmente para respaldar el rápido crecimiento, la innovación y la expansión continua de AWS. ¿Vale? Entonces, simplemente lo que han hecho es mover 10 billones de inversión de un lado a AWS en este caso. Y por último, pues vamos a comentar esto que creo que es algo que no gustó al mercado y se trata de la guía o el guidance para el Q4 del año 2022. Como os he dicho, los analistas pensaban que Amazon nos iba a dar una orientación de ingresos más alta, de en torno a los 155.000 millones, 155 billions. Y Amazon nos dice que los ingresos se van a situar entre 140 y 148 billions. Fijaros, inferiores a esos 155 que esperaban los analistas. Entonces parece que esto impactó fuerte en la cotización de la empresa, ¿vale? El mercado no se lo tomó muy bien. También nos decían que, bueno, el impacto de la moneda va a perjudicar en 460 puntos básicos. Que se ha puesto un comentario también. Al igual que el resto de las grandes tecnológicas, Amazon ha tenido un año difícil en lo que respecta a los obstáculos macroeconómicos, la alta inflación que tenemos y el aumento de las tasas de interés. Obviamente, esos desafíos coincidieron con la desaceleración del negocio principal de Amazon, ya que los consumidores parece que están volviendo a comprar a las tiendas físicas. También nos dan una guía sobre lo que sería el beneficio operativo, que esperan que se sitúe entre 0 y 4 billions. Y el cuarto trimestre de 2021, para compararlo con algo, pues estuvo en 3,5 billions. Entonces esto es un poco la guía que nos daba Amazon, quizás un poco más floja de lo que se podía estimar, y ya os digo que esto no gustó demasiado al mercado. Y hasta aquí el pequeño repaso a los resultados de Amazon de hoy. Espero que os haya parecido interesante el vídeo, chicos. No me quiero enrollar mucho más. Recordad que podéis dejar un buen like para apoyarme. Podéis suscribiros al canal para no perderos futuros vídeos. Y nos vemos en el próximo. Un saludo.